1492. Nos enseñaron que ahí comenzó la historia de América. Esa fecha la aprendiste de memoria. Te la enseñaron en la escuela, en los libros, en las películas. Es la fecha en que, supuestamente, Europa conoció a América por primera vez. Pero hay un problema. Los arqueólogos encontraron algo en el extremo norte del continente americano que destruye esa historia. Algo que lleva ahí más de 1000 años. Algo que nadie puede explicar si Colón fue el primero. Lo que estás a punto de ver no está en ningún libro de texto latinoamericano. No es una teoría. No es especulación. Es ciencia. Es arqueología. Son huesos, madera, hierro y ADN. Y alguien lleva siglos prefiriendo que no lo sepas. Olvida todo lo que crees saber de los vikingos. No eran salvajes sin cerebro. No tenían cuernos en el casco. Eso es un mito del siglo XIX. Eran astrónomos, cartógrafos, comerciantes y diplomáticos. Sus rutas de comercio iban desde el Ártico helado hasta Constantinopla, el centro del mundo conocido. Eran, en pocas palabras, los mejores navegantes que el mundo había producido hasta ese momento. Y tenían un problema que los empujaba hacia el oeste. Para entender por qué los vikingos llegaron a América, primero hay que entender quiénes eran. Y la respuesta no es la que Hollywood te dio. Eran pueblos de Escandinavia, daneses, noruegos, suecos, con una geografía que los condenaba. Tierra poco fértil, inviernos brutales, costas interminables. El mar no era una opción para ellos, era la única salida. Su sociedad tenía 3 niveles. Los jarls, la nobleza guerrera que financiaba las expediciones. Los carls, hombres libres, granjeros, artesanos que buscaban una oportunidad mejor. Y los thralls, esclavos, muchos capturados en sus propias expediciones. No todos los que subían a un barco vikingo eran guerreros profesionales. Muchos eran simplemente hombres que necesitaban tierra, comercio o riqueza que su país no podía darles. Y el 8 de junio del año 793, el mundo entero lo descubrió de la peor manera posible. El monasterio de Lindisfarne, costa norte de Inglaterra. Un lugar sagrado, desarmado, completamente ajeno a lo que se aproximaba desde el mar. Esa mañana, los vikingos llegaron. Y cuando se fueron, Europa entera entendió que nada volvería a ser igual. Las crónicas de la época lo describieron como un castigo divino, como algo imposible, como el fin del mundo. No era el fin del mundo, era el principio de una era. Olvida el casco con cuernos. Eso es un mito del siglo XIX, inventado por un pintor de ópera. El verdadero secreto vikingo era su ingeniería. Construyeron la embarcación más avanzada de su época, el drakkar, la serpiente de mar. Hasta 30 metros de eslora. Un casco flexible que no luchaba contra las olas, sino que se doblaba con ellas, absorbiendo el impacto en lugar de romperse. Pero lo que hacía a estos barcos verdaderamente aterradores no era su tamaño, era su calado. Solo necesitaban 90 centímetros de agua para navegar. 90 centímetros. Lo que significa que el mismo barco que cruzaba el Atlántico podía de repente aparecer remontando un río en el corazón de Francia. En el año 845, los vikingos llegaron navegando por el Sena hasta las puertas de París. Los parisinos no lo vieron venir. Nadie esperaba que el mar pudiera llegar tan lejos tierra adentro. Y continuaron hacia el sur. Atacaron Lisboa, Bordeaux, Hamburgo. En el año 844, una flota vikinga remontó el río Guadalquivir y saqueó Sevilla. Sevilla, una ciudad bajo control árabe en ese momento. Los cronistas musulmanes los describieron como majús, los paganos del norte, y quedaron tan impactados por su audacia que dejaron registros detallados. El califato de Córdoba tuvo que construir una flota de guerra entera, específicamente para defenderse de ellos. Los vikingos no distinguían entre reinos cristianos o musulmanes. Si había riqueza, había un objetivo. Y había algo más que los hacía imposibles de atrapar. El barco no tenía proa ni popa definidas. Era perfectamente simétrico. Podían desembarcar,
atacar y zarpar en segundos, sin girar, sin maniobrar, sin perder tiempo. Llegaban del mar y volvían al mar antes de que alguien pudiera reaccionar. Pero hay algo que nadie ha explicado del todo. Los vikingos cruzaron el Atlántico Norte sin brújula. En el siglo X, ese instrumento no existía en Europa. Y el Atlántico Norte es uno de los mares más nublados del planeta. Días enteros sin ver el sol, sin ver las estrellas, sin ningún punto de referencia visible. ¿Cómo lo hacían? Durante siglos, los historiadores asumieron que era experiencia, instinto, corrientes marinas, que los capitanes simplemente sabían. Pero las sagas islandesas mencionan algo distinto, algo que los académicos durante mucho tiempo descartaron como leyenda. Lo llamaban Solarstein, la piedra solar. Según las sagas, los capitanes usaban un cristal translúcido. Lo levantaban hacia el cielo nublado, lo giraban lentamente y a través de él podían determinar exactamente dónde estaba el sol, incluso si era completamente invisible a simple vista. Sonaba a magia, sonaba a mito, hasta que la ciencia lo comprobó. En 2011, físicos franceses demostraron que un cristal de calcita, un mineral común, tiene una propiedad extraordinaria: polariza la luz. Cuando lo giras bajo un cielo nublado, crea dos imágenes superpuestas. Cuando esas dos imágenes tienen exactamente la misma intensidad, estás apuntando directamente hacia el sol, aunque no puedas verlo. La precisión era de menos de 1 grado de error. Con cielo nublado, en el medio del Atlántico. Y en 2013 dejó de ser teoría. Arqueólogos que excavaban un naufragio del siglo XV en el Canal de la Mancha encontraron entre los restos algo que nadie esperaba: un cristal de calcita perfectamente tallado, a bordo de un barco de navegación oceánica, sin ninguna otra explicación posible para su presencia ahí. Lo que las sagas llamaban magia era física óptica avanzada, desarrollada 1000 años antes de que la ciencia moderna pudiera explicarla. Era el año 985 después de Cristo. Un marinero llamado Bjarni Herjolfsson navegaba hacia Groenlandia cuando una tormenta lo desvió de su ruta. Durante días, su tripulación no vio más que agua y niebla. Cuando por fin el cielo se despejó, lo que apareció ante ellos no estaba en ningún mapa. Una costa verde, colinas boscosas, tierra que nadie de su mundo había pisado jamás. Bjarni no desembarcó. Dio la vuelta. Y cuando regresó a Groenlandia, contó lo que había visto. Esa decisión lo condenaría a hacer una nota al pie de la historia, porque el hombre que sí se atrevería a desembarcar se convertiría en algo mucho más grande. Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo. Alrededor del año 1000 después de Cristo, tomó los datos de Bjarni y fue más lejos. Exploró 3 costas distintas. Las llamó Helluland, la tierra de las rocas planas, hoy isla de Baffin. Markland, la tierra de los bosques, hoy Labrador. Y Vinland, la tierra de las vides silvestres, hoy Terranova. Estableció un campamento, construyó estructuras, pasó el invierno y luego regresó. Porque lo que encontró al otro lado, los habitantes de esas tierras, cambió sus planes de manera brutal. En 1960, una pareja de arqueólogos noruegos llegó a la punta norte de Terranova, siguiendo las pistas de las propias sagas. Lo que encontraron silenció a quienes decían que todo era mitología. Estructuras de madera y turba de construcción nórdica, talleres de trabajo con hierro, remaches de barco vikingo, una aguja de hueso, una pieza de bronce con cabeza de anillo, idéntica a las fabricadas en Escandinavia alrededor del año 1000. Pero la ciencia no se detuvo ahí. En 2021, investigadores de la Universidad de Groninga aplicaron una técnica nueva. Usaron como marcador de tiempo una tormenta solar del año 993, un evento que dejó una huella química en los anillos de los árboles de todo el planeta simultáneamente. Contaron los anillos desde esa huella en la madera del sitio arqueológico. ¿El resultado? Los árboles fueron talados en el año 1021 después de Cristo. No alrededor del año 1000, no entre el 900 y el 1100. El año 1021. Con la misma precisión con la que sabes en qué año naciste.
Pero hay un detalle que los documentales suelen ignorar, y es el más perturbador de todos. Entre los restos del sitio, encontraron nueces de butternut, un fruto completamente normal, excepto por una cosa: esas nueces no crecen en Terranova. No crecen en ningún lugar cercano al sitio. Crecen en lo que hoy son los estados de Nueva Inglaterra, cientos de kilómetros al sur. Lo que significa que los vikingos no solo llegaron a Terranova, se movieron hacia el sur, hacia tierras habitadas por millones de personas que nunca habían visto un europeo. Lancio Meadows duró pocos años como asentamiento permanente. Los conflictos con los pueblos originarios lo hicieron insostenible, pero los vikingos no desaparecieron de América, volvieron. Durante los siguientes 3 siglos y medio, los nórdicos de Groenlandia realizaron viajes regulares a las costas canadienses, no para conquistar, para comerciar. Madera, pieles y el producto más valioso del Ártico medieval: marfil de Morsa. Las colmillas de Morsa eran el equivalente medieval al petróleo. Con ellas se fabricaban piezas de ajedrez, cruces religiosas, mangos de espada. Las catedrales de Europa estaban decoradas con marfil ártico, y los vikingos controlaban toda esa cadena de suministro. La evidencia arqueológica lo confirma de forma brutal. Isla Skræling, Ártico canadiense. Fragmentos de cota de malla vikinga, una hacha de hierro nórdico, remaches de barco. Datados entre 1160 y 1440 después de Cristo. 400 años después de Leif Erikson. Isla Ruin. Telas de origen nórdico datadas entre 1043 y 1413 después de Cristo. 4 siglos de idas y venidas, de intercambio, de contacto. Y luego viene el dato que ningún libro de historia latinoamericano mencionará jamás. Los científicos que analizan ADN antiguo encontraron en la población islandesa actual un marcador genético llamado C1e, presente en comunidades indígenas de América del Norte, presente también en islandeses cuya familia no tiene ninguna explicación conocida para ese marcador. La conclusión que los investigadores proponen es tan enorme que cuesta procesarla. Alguien del continente americano cruzó el Atlántico hace más de 1000 años, llegó a Islandia, tuvo descendencia, y sus genes siguen vivos hoy. No solo los vikingos fueron a América, América fue a Europa. Entonces, si todo esto es real, si hay evidencia científica, arqueológica y genética, ¿por qué creciste creyendo que 1492 fue el principio? La respuesta es incómoda, pero es necesaria. Los vikingos no tenían imprenta, no tenían un estado imperial detrás. Sus sagas se transmitían de forma oral en idiomas que los centros de poder europeo no hablaban ni les interesaba aprender. Cuando Colón llegó en 1492, llegó respaldado por la Corona de Castilla, con escribanos, notarios, tratados internacionales y la Iglesia Católica documentando cada paso. Tenía el aparato más poderoso del mundo occidental, escribiendo su historia en tiempo real. Los vikingos llegaron 471 años antes, en silencio, sin escribanos, sin coronas. Y cuando su mundo colapsó, porque colapsó, no quedó nadie con el poder suficiente para insistir en que su historia importaba. Y hay algo más, algo que nos toca directamente a los latinoamericanos. Los pueblos originarios que vivían en esas costas cuando llegaron los vikingos, los resistieron, los pelearon, los expulsaron. Los vikingos, a diferencia de los españoles 4 siglos después, no tenían las herramientas para quedarse donde no eran bienvenidos. Los mismos pueblos que los libros de historia de México y el resto de América Latina describen como descubiertos en 1492, ya habían enfrentado a europeos, ya los habían vencido. Eso tampoco está en los libros. En este momento, mientras estás viendo este video, hay investigadores escaneando con satélites las costas de Labrador y Terranova buscando más sitios vikingos. Hay laboratorios analizando ADN antiguo en el Ártico canadiense. Hay arqueólogos submarinos buscando barcos hundidos en aguas que los vikingos navegaron hace 1000 años. La historia de América antes de 1492 no ha terminado de escribirse. Lo que sí ha terminado es la excusa para seguir creyendo que empezó en 1492. Si los vikingos llegaron 471 años antes que Colón,
y los pueblos originarios de América ya los habían enfrentado y vencido, ¿quién descubrió a quién? Déjame tu respuesta abajo. Quiero leerla. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre el verdadero descubrimiento de América que el 99% de las personas que conozco. Y esto es solo el principio. En este canal vamos a seguir desenterrando la historia que nos escondieron, con evidencia real, con ciencia real, sin fantasías. Si eso te interesa, el botón de suscripción está ahí. Y si conoces a alguien que todavía cree que todo empezó en 1492, ¡mándale este video! Yo soy Jesús Calzada Márquez y te conté todo esto. Desde Teotihuacán. Nos vemos en el siguiente viaje.